Buenas a todos los amigos del Partido NOS. Buenas, Gómez Centurión. Bueno, vamos a mantener una conversación política y de temas históricos también, ¿por qué no? Para mí es un honor recibirlo esta noche a Juan José Gómez Centurión. Yo sé que es una persona modesta, que no le gusta hablar de sus logros en el pasado, pero hay algo de su vida que nos toca a todos de forma muy profunda, que es la Guerra de las Malvinas. Él es cruz al heroico valor en combate, destacado por la batalla de Darwin, Goose Green, libradas el 28-29 de mayo de 1982, uno de los 3 grandes combates terrestres de la defensa argentina. Los otros 2 grandes, vos me corregirás, Gómez Centurión, pero en la interpretación de un civil, lo que tenemos en mente es Darwin, Goose Green y después, por supuesto, Tumbledown y Monte Longdon, sin perjuicio de las otras hazañas de nuestras fuerzas, tanto de la Marina, de la aviación de Marina, como de la Fuerza Aérea Argentina, que hoy veo que hay varios soldados de la Fuerza Aérea Argentina que se han identificado en el chat. Es un tema muy importante, Malvinas, para todos nosotros, para la mayoría de los argentinos, y acá siempre hemos hecho una diferencia muy grande entre lo que es la decisión política de la Junta Militar de haber hecho el operativo del 2 de abril. Inclusive uno puede discrepar con el 2 de abril o puede decir, no, el 2 de abril estuvo bien, el error fue el 10 de mayo de no haber aceptado la propuesta de los Estados Unidos. Vos tendrás tu interpretación, Gómez Centurión, sobre lo que fue ese 10 de abril en Plaza de Mayo, esa manifestación, la más grande que yo recuerdo de la Plaza de Mayo. Para quienes piensan en 17 de octubre o cosas similares, no hubo nada más monumental que el 10 de abril de 1982, porque estaba absolutamente todo el país y todos estábamos apoyando a la nación argentina y a los soldados que ya estaban en Malvinas y a los soldados que ya estaban por llegar a las Islas Malvinas. Pero lo que yo decía, Gómez Centurión, más allá de la interpretación de los móviles de la Junta Militar, la verdad es que cuando nuestros soldados estuvieron en Malvinas, ahí el apoyo es incondicional. Es incondicional y tiene que ser incondicional el homenaje eterno de todos nosotros a quienes pelearon por nuestra dignidad nacional. Cada vez se investiga más sobre lo que fue la Guerra de las Malvinas. Las fuentes extranjeras, los comentaristas internacionales, los analistas militares, los mismos ingleses. Claro, uno puede decir son muy caballeros, pero la verdad es que cada vez que se investiga lo que fueron los combates, la resistencia, la entrega. Yo lamentablemente, yo no pude estar en Malvinas en el 82, simplemente no fui convocado. Para mí hubiera sido un honor estar en la defensa del puerto argentino o en cualquier función que me hubieran encomendado las Fuerzas Armadas en esos momentos. Pero sí estuve 2 veces posteriormente, estuve en el 2005, estuve en el año 2018 también. Bueno, es algo que todos tenemos que hacer. No sé si vos has ido a Malvinas después de 1982. Esto es un tema muy personal. Hay gente que no soporta el sello inglés cuando entra, pero bueno, yo lo dejé de lado esto y preferí estar cerca, imaginarme lo que fue la grandísima resistencia de personas como vos. Nuevamente, lo que quiero destacar es que sos una persona modesta que no cuenta estas cosas, como buen soldado profesional, pero yo te quiero manifestar mi admiración, especialmente por tu desempeño en esa batalla, y si pudieses, como Centurión, contarnos algo, alguna sensación que pueda ser transmitida a un civil sobre lo que fueron esas, 24 horas, 30 horas de resistencia, una semana después del desembarco inglés en la bahía de San Carlos. Así que bueno, bienvenido. Si quisieras darnos algunas palabras para los que no podemos imaginarnos ese momento, o tratamos de imaginarnos, pero nos falta justamente la vivencia de un soldado profesional o de un soldado conscripto. Bueno, Carlos, en principio, gracias por esta invitación. Es un placer para mí estar charlando hoy con vos y acompañados de tanta gente que veo que se sigue sumando. Es impresionante la cantidad de gente que convocás vos, digamos, sos un referente en materia de comunicación política hoy en la Argentina muy importante.
Y bueno, primero no sabía, porque no leí el chat, quiero saludar a todos mis hermanos de la guerra que estén acá presentes. Para mí son hermanos que te da la patria y hermanos que te da la vida, así que les mando un abrazo gigante. Y en cualquier lugar que hayan estado en Malvinas, en cualquier rol que hayan cumplido, yo sé que han cumplido con su deber y que viven con la conciencia y con el honor de ser veteranos de guerra de la nación argentina. Una nación con una historia que ha combatido desde el Cabo de Hornos hasta el Ecuador, desde el Sertao brasilero en Ituzaingó hasta Cancha Rayada, por la libertad de los países americanos. Y el hombre argentino ha dado su sangre en forma generosa contra, históricamente, los tres imperios más grandes que han tenido relación con el subcontinente, ¿no? Contra el imperio brasilero, contra el imperio español y contra el imperio británico. Y bueno, Malvinas forma parte de ese jalón, digamos, ¿no? Y para mí es un enorme honor personal ser veterano de guerra de la Argentina. A mí me inscribe el honor que me dio Dios, que me dio la suerte o en lo que ustedes crean, porque yo no, mucha gente como Carlos y un montón, mis hermanos, primos, militares, civiles que quisieron ir, no pudieron ir porque un papel de alguien que firmó eligió que vaya yo y no otro, digamos, ¿no? Con lo cual no es que yo me arrogo el tema de haber, obviamente que me mandaron y yo quería ir y quería estar, digamos, ¿no? Obviamente. Y hubiera sido una frustración enorme no estar. Pero para mí es un honor enorme formar parte de una hoja muy humilde de la historia épica de la Argentina, que realmente tiene una historia y una trayectoria fenomenal en eso. Nosotros, cuando, yo lo cuento siempre, todos los años nos juntamos, yo era muy joven, era subteniente, tenía 23 años, y comandaba 38 hombres, era jefe de sección. Y uno queda vinculado de por vida con los hombres que comandó, de por vida. Queda vinculado de una forma muy particular que el resto de las personas por ahí les cuesta mucho entender, ¿no? Un llamado telefónico un domingo en la noche de alguno de mis hombres significa que esa persona está en problemas y que hay que ayudarla y bueno, nada, nos juntamos todos y vemos qué problema tiene. Y cada vez que nos juntamos una vez al año nosotros, normalmente en Córdoba. El grueso de mis veteranos de guerra son cordobeses. Y siempre hacemos los mismos 3 días, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Comemos los mismos asados, contamos las mismas historias, recordamos a nuestros muertos, recordamos anécdotas, nos reímos, lagrimeamos mucho. Y el día domingo, siempre en el último almuerzo, la última pregunta de ese almuerzo es: ¿valió la pena o no valió la pena? Y bueno, es emocionante ver cómo para todos nosotros decimos: valió la pena y lo haría de nuevo. Así que para nosotros Malvinas, Carlos, es un poco eso, digamos, ¿no? Es haber participado de una gesta donde Argentina tiene una valía moral fenomenal, por antecedentes históricos, por antecedentes geográficos, por un montón de antecedentes que conjugan en una autoridad moral para sostener el reclamo soberano eterno sobre las Islas Malvinas. Y nosotros somos protagonistas de esa historia, ¿no? Bueno, Gómez Centurión, buenísima tu primera intervención. Yo quiero ir ahora a algo más específico, a ver si nos pudieses contar, que no está clara. Hay importantes oficiales que cayeron ingleses en la batalla de Goose Green. ¿Vos te enfrentaste directamente con el coronel Herbert Jones o fue otro? ¿O vos en cuál de los incidentes estuviste presente? Bueno, yo tengo un parlamento con un oficial británico que se identifica como jefe de los paracaidistas. Tengo un parlamento que termina en forma infructuosa, ese oficial muere, yo lo bato. Pero ese no fue Herbert Jones, ese Bueno, fue otro. no sabemos, hay No británicos que sabes. dicen que sí, otros que no. Está bien. A lo largo del tiempo, cuando yo vuelvo a Argentina, me empiezo a dar entrevistas, yo hablé de Malvinas desde que volví de Malvinas. Mucho tiempo, Carlos, por ese fenómeno que se llamó desmalvinización, estuvo casi prohibido.
aquellos que hablábamos de Malvinas y dábamos charlas, íbamos a universidades y a colegios, qué sé yo, en general estábamos muy mal vistos porque había como una orden adentro de las Fuerzas Armadas que después eso se trasladó a la política como un fenómeno social, y el inventor del nombre es el general Nicolaides, que es desmalvinizar. Había que sacar Malvinas de la cabeza del ejército argentino y después había que sacar Malvinas de la cabeza de los argentinos. Y esto a lo largo del tiempo este intento de sacar de la cabeza a Malvinas le instaló en el corazón de los argentinos. Bueno, cuando yo empiezo a hablar, doy charlas, escribo libros y qué sé yo, aparece una versión británica diciendo que Herbert Jones había muerto 2 horas antes y en otro combate muy cercano a 850 metros de donde yo combatí. Con lo cual, yo cuando era prisionero de guerra, yo fui a recoger a mis muertos. Yo tuve el honor de ser uno de los pocos oficiales argentinos que el día 6 de junio tuve la oportunidad de enterrar a mis muertos. Hay una foto histórica que la vas a ver, una foto de la BBC, donde el comandante británico Wilson, comandante de la Tercera Brigada Británica, rindiéndole honores a nuestros muertos, yo estoy al lado. Y cuando yo recogía a mis muertos, los recogía con paracaidistas británicos. Los paracaidistas británicos me referían que ahí había muerto el teniente Donald Jones. Bueno, después en la historia dijeron, hay 2 versiones, que murió en un lado, después que murió en el otro, pero claro, la verdad que es un tema absolutamente episódico, digamos, porque la guerra no es una aventura de caza, digamos, ¿no? Y los soldados no nos valoramos de conocer a las personas que tuvimos que abatir, digamos, con lo cual pasó eso en forma absolutamente episódica. Vos, cuando se produjo el desembarco en San Carlos el 21 de mayo, desde el punto de vista militar, te pregunto, ¿sentiste que la guerra era reversible o el hecho de la cabecera de playa era algo que no debía haber ocurrido para mantener la posibilidad de victoria argentina? Mira, Carlos, tu pregunta es extraordinaria, porque yo siempre digo que en Malvinas hubo mucha gente, sobre todo los que teníamos formación militar y habíamos leído la historia de la guerra, a lo largo de miles de años, sabíamos que una isla, desde la guerra del Peloponeso hasta la campaña del Pacífico, se defiende en el mar, con el control del mar o el control del aire, y el control del aire. Nosotros sabíamos que en Malvinas no teníamos el control del mar y que la Fuerza Aérea tenía tiempos muy limitados de intervención de 5 minutos por un tema de combustible, con lo cual no teníamos control aéreo las 24 horas. Una isla no se defiende desde tierra, se defiende desde el mar y se defiende desde el aire. Con lo cual sabíamos que el día que el enemigo hiciera cabeza de playa, la suerte era una cuestión de tiempo. Podíamos ver cuántos muertos juntábamos, pero era irreversible la situación desde el punto de vista operacional. O sea que la guerra tiene como 2 dimensiones, lo estratégico y lo táctico. Todo el esfuerzo táctico no puede revertir una situación estratégica. Es la situación estratégica la que condiciona el fenómeno táctico. Con lo cual, el 21 de mayo, que nosotros no teníamos noticia que se había consolidado el 21, pero cuando el día 23, 24 de mayo vimos que se había consolidado la cabeza de playa, sabíamos que era una cuestión de tiempo, una cuestión de morir por la camiseta. Y mucha gente ahora hay algunas teorías militares inglesas, inclusive yo mismo he hablado con oficiales ingleses, tanto en Inglaterra como en Malvinas, que ellos se veían perdidos, y ellos, después del hundimiento del Atlantic Conveyor, algunos dicen que quizás si Argentina resistía 48 horas más, ellos se quedaban sin municiones. ¿Es correcto esto o es una exageración? ¿Es una debilidad que el otro lado te presenta, no sé, para quedar bien o porque genuinamente lo sienten? No, para quedar bien, yo creo que eso también le da un tinte dramático a la campaña, digamos, pero el hundimiento del Atlantic Conveyor fue una pérdida muy importante. La Fuerza Aérea una paliza a la flota histórica que no se lo había generado ni en la Segunda Guerra Mundial la Luftwaffe alemana, digamos, ¿no? Esto es concreto y es un dato histórico. Ahora, cuando Estados Unidos le cede la base de Ascensión, a ver, la campaña británica era una campaña de 13.500 millas marinas con una logística de abastecimiento que era imposible de concebir en la Ascensión. La isla Ascensión está casi a mitad del camino entre Southampton, Gran Bretaña, y las Islas Malvinas,
te permitía hacer inclusive un puente aéreo desde Europa o desde el norte de África para generar una base de abastecimiento en ascensión. Entonces, Gran Bretaña tenía un canal de abastecimiento que era la mitad de largo de lo que hubiera sido si hubiera tenido que abastecer desde Gran Bretaña. Con lo cual, el Atlantic Conveyor lo único que hizo fue dificultar significativamente la campaña, pero no generar una situación que era irreversible. Cuando se consolida la cabeza de playa el 22-23 de mayo, a pesar del esfuerzo de la Fuerza Aérea atacando la cabeza de playa, es más, en la cabeza de playa fue atacado por la Fuerza Aérea el puesto de comando de Jeremy Moore. Esto está contado en el libro No Pen de Sandy Woodward, que era el comandante de toda la fuerza de tarea. Pero era una situación irreversible. Y acá te quería ir con esto, Carlos. Mucha gente que murió en Malvinas sabía que estaban muriendo por la camiseta. Y no es lo mismo morir por la camiseta que morir con la posibilidad de un resultado concreto. A partir del momento de la cabeza de playa, todos sabíamos que era una cuestión de tiempo y que estábamos dando nuestra vida para ganar tiempo. Perfecto. ¿Vos cuándo llegaste a Puerto Argentino? ¿El 14, el 15? ¿O estabas de antes? ¿O vos estuviste prisionero? Claro, vos estuviste prisionero, claro. Sí, ¿Cuándo sí. llegué a Puerto Argentino? ¿Cuándo? Yo llegué el 2 de abril a Puerto Argentino. El 2 de abril, perfecto, perfecto. Yo tuve el honor de participar de la Fuerza de Tarea Anfibias en la recuperación de las islas. El 2 de abril, perfecto. Momento Decime una cosa, único. Sí, impresionante. ¿Y vos, cuál era tu sensación como soldado? ¿Que esto era una ocupación pequeña para negociar o que iba a ser una guerra directa con Inglaterra? No, muy interesante tu punto. Nuestra orden de operaciones, yo salí de mi guarnición en secreto el día 26 de marzo. Y mi regimiento desembarcaba con la Armada, parte con la Armada, y después todo el resto del 2 de abril a través de una operación de transportada con Fuerza Aérea. Mi regimiento en la orden de operaciones, la Fuerza de Tarea Anfibia se replegaba en buque y nosotros quedábamos a cargo de Puerto Argentino y a cargo de las islas, y se suponía, el presupuesto con el cual se hace la operación de recuperación de las islas es que Gran Bretaña iba a ser forzada a negociar en forma bilateral, primer punto, y segundo, que en el Consejo de Seguridad se iba a vetar, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cualquier intención de Gran Bretaña de intervenir militarmente en las islas. Y esto ocurre el 7 de abril, en la reunión del 501. Consejo de Seguridad. No hay veto soviético a la intervención de Gran Bretaña, y Gran Bretaña, el Consejo de Seguridad emite la resolución 502, que le imponía a Argentina replegar militarmente de las Islas Malvinas, y autorizaba a Gran Bretaña la intervención. Siempre me pregunto si Argentina estuvo en comunicaciones con Moscú para conseguir el veto. Me da la impresión que no se trabajó bien ese punto, no sé. A ver, Argentina estaba vinculada a la Unión Soviética desde el año 78. ¿Por qué? Porque en el año 78 la Argentina tiene un crack productivo y tiene un problema que no logra ni sembrar ni recolectar el trigo necesario para darle comer al pueblo ruso. Y sufre un bloqueo internacional llevado a cabo por el gobierno en ese momento de Carter, y el único país que le vende trigo a la Unión Soviética es Argentina. Argentina lo provee de trigo. Yo me acuerdo, yo era cadete del Colegio Militar y nosotros hemos recibido a la delegación soviética del agregado militar, por ejemplo, en el Colegio Militar. Esto no es menor. ¿Por qué? Porque yo calculo que Costa Méndez, que era un gran conocedor de Naciones Unidas, no sé si has leído las memorias de Nicanor Costa Méndez, son muy interesantes, muy interesantes. Costa Méndez entendía el fenómeno de Malvinas muy parecido a dos casos testigos que había habido antes en el mundo. Uno era en el año 56, cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez en Egipto, y Francia y Gran Bretaña, que eran los dueños de alguna manera de la empresa que administraba el canal de Suez, intervienen militarmente y la Unión Soviética los obliga a replegarse. Y el otro caso es el caso de Goas, en la India, un pequeño territorio portugués, los hindúes en el año 58, y cuando quiere intervenir Portugal, de nuevo,
la Unión Soviética y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le impiden a Portugal Claro. intervenir militarmente. Entonces, estos eran como los dos casos testigos de esta operación militar diplomática en Malvinas para generar un modelo de negociación bilateral que en 150 años Gran Bretaña había negado. Y el otro punto, Carlos, muy interesante, bueno, discúlpame que me extienda, no sé cuál es el No, por tema. favor. El otro tema interesante es que cuando los argentinos y a veces los comunicadores mediáticos en forma muy ligera dicen que Argentina le declaró la guerra a Gran Bretaña, es una absoluta falsedad. El 2 de abril no hubo una sola baja británica. El único muerto del día 2 de abril es el capitán Pedro Horacio Giacchino. Entonces, cuando nosotros desembarcamos, la imposición era generar una operación militar que no generara una sola baja británica ni un solo daño a la población civil. Y se cumplió a la perfección. El día 5 de abril se devolvieron toda la guarnición de infantes de marinas con su gobernador a la cabeza, a Red Hand, se lo puso en un avión Hércules y se lo entregó en Montevideo. Si tuvieras que volver ahí, ¿no hubieras sacado a la población local de Malvinas? Uy, qué tema. No, era imposible. Era imposible porque vos ya estabas adentro de un modelo, estabas adentro ya de un esquema de la Convención de Ginebra. Movilizar civiles en el medio de la guerra es todo un tema que tiene muchísimos impedimentos desde el punto de vista del derecho de guerra, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer con los civiles es cuidarlos, concentrarlos, pero no podés trasladarlos en forma gratuita. Lo que pasa es que trabajaron todos para Inglaterra, o sea, no, No me lo cuentes, claro. había una idea, hay una idea que persiste todavía en Argentina, decir, no, esos son argentinos porque están en territorio argentino. Yo nunca entendí esta semejante ingenuidad política y de incomprensión de lo que es lo que ellos mismos se consideraban, un pedazo del Reino Unido en el Atlántico. ¿Te puedo dar mi opinión? Dale. El tema. En el año 2010, Gran Bretaña lanza toda la teoría de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Muy cómoda para decir, hagamos un referéndum de 1.200 personas que decidan a dónde quieren participar. Ahora, hay una situación previa de Malvinas que más o menos 5 o 7 años antes, por primera vez, Gran Bretaña les había dado condición de ciudadanos británicos. Cuando yo desembarqué en Darwin es una población, para que ustedes se ubiquen, en la mitad de la isla, en un pequeño istmo, que estaba localizada en una granja de la FIC, de la Falkland Island Company. Tenía 1 millón de cabezas de ganado ovino. Y había 150 trabajadores con su familia, vivían ahí. Cuando vos veías la configuración sociológica de lo que nosotros denominábamos Kelper, digamos, que era teóricamente el habitante británico, tenía neozelandeses, australianos, hijos de presbiterianos escoceses echados, es decir, toda la gente que de algún lado del Imperio Británico, una generación atrás, había sido expulsada, estaba en Malvinas, y no eran ciudadanos británicos. No tenían el pasaporte ni la identidad de ciudadanos británicos. Y a los Kelper nosotros nos causaba a veces hasta gracia, porque les importaba cero o nada. ¿Qué tenías ahí? Tenías un núcleo muy duro de lo que eran las cabezas de las compañías británicas, los gerentes de las compañías británicas que vivían en las islas, que eso sí, eran un núcleo duro muy, muy británico. Pero el resto, te digo que no tenían una posición absolutamente británica. Lo que no querían era que nos moleste. Lo que no querían es que le modificara su forma de vida, digamos, ¿no? Pero eran personajes, a mí me costaba en Darwin, yo hablaba inglés, por eso me tocó hacer todo el censo de población, y en un momento dado al jefe de la granja, era un escocés emigrado, Eric Goss, falleció hace poquito tiempo. Yo le decía, mire Eric, tenemos que hacer, voy a traer un equipo de médicos de Puerto Argentino para hacerle un análisis o usted tiene un registro de grupos sanguíneos de los habitantes. Entonces me decía, no, nosotros no tenemos nada de eso. ¿Qué hacen? No, bueno, ponemos en un barco y los mandamos a vivir por todo tanto. Hay versiones bélicas, yo espero que no haya heridos, pero tenemos que tener un registro
de cada habitante cuál es su grupo sanguíneo, el RH, toda la historia, por si tiene que ser atendido médicamente. Entonces, voy a tener un equipo de médicos para que salgamos por la población. Entonces el tipo me decía, no, mire, yo no puedo obligar a que la gente dé sangre para sacarle el RH. O sea, no había ninguna Claro. conformación de un modelo de integración social. Eran solamente gente que trabajaba ahí, ¿no? Esto en algunos lugares de Puerto Argentino, que ya había gente más de ciudad, digamos, por ahí había gente más radicalizada pro-británica. Pero en general el Kelper tiene ese nombre porque es una Claro. cosa. El Kelper es un alga, digamos, ¿no? Que rodea las Bien. islas. Y tiene ese ¿Por qué la nombre porque Junta Militar? ¿Por qué la Junta? ¿Por qué la desmalvinización originada en la Junta Militar? ¿Qué es lo que suponían en tu interpretación? ¿Qué es lo que querían lograr? Cuando además estaba jugado, digamos, el proceso el 15 de junio termina. Sí o sí había que dar apertura política. Ya de antes venía mal el proceso por el fracaso del plan económico. Pero, ¿qué sentido tenía pero esconder algo que era? son dos cosas distintas. Nosotros tomamos todos los temas en general en Argentina en forma endógena, ¿no? Porque los argentinos siempre somos el centro del mundo. Entonces, todo lo que pasa nosotros lo atribuimos a conductas propias. Malvinas es un tema trascendente en la Argentina y es un tema trascendente en el mundo. Sobre todo en un gobierno como el de Margaret Thatcher, que tenía una política de confrontación con los Estados Unidos muy severa por varios temas. Uno de los temas más importantes era las inversiones británicas en la Unión Soviética por el tema de los gasoductos y el tema de los oleoductos, que eran capitales británicos. Hay un hecho significativo, Carlos. No sé si has leído las memorias de Alexander Haig, que era el secretario de Estado americano, que vino 2 veces a la Argentina. Las memorias de Haig son muy, muy importantes porque él relata que la primera semana de diciembre, cuando él va a hablar a Margaret Thatcher en forma bastante airada por el tema de las inversiones británicas en la Unión Soviética, la estrategia de Estados Unidos con la Unión Soviética era el derrumbe económico-comercial, digamos, ¿no? Con lo cual, lo que querían era cercar desde el punto de vista económico, a la Unión Soviética. Y Alexander Haig dice que tiene una reunión muy mala con Margaret Thatcher, hasta en malos términos, digamos, ¿no? Entonces, digamos, la guerra de Malvinas a Gran Bretaña le significa un golpe enorme dentro de la NATO, dentro de la Comunidad Europea, y yo creo que una vez que arregla la base de Asunción y acomoda sus relaciones con los Estados Unidos, por ejemplo, la apertura de los arsenales de la NATO para la Fuerza Aérea Británica, la Fuerza Aérea Británica cumplió su misión con un misil famoso, ultra nuevo en ese momento, que eran los Sidewinder, que eran los primeros misiles inteligentes que era de tire y olvide, digamos, ¿no? Porque buscaban solo el blanco. Esto generaba una superioridad en el combate aéreo fenomenal. Cuando Gran Bretaña cierra su tema con los Estados Unidos bajan línea en la Argentina, empiezan a volver este tema para atrás, y Argentina paga durante muchos años la osadía de haber defendido su territorio. Los pactos de Madrid del 94, a ver, cierto proceso de gestión de la política hacia las Fuerzas Armadas tiene que ver con un modelo que también aceptó la derrota de Malvinas y contribuyó a la derrota de Malvinas, digamos, ¿no? Con lo cual me parece que a partir, bastante antes del 14, yo creo que fines de mayo ya empieza a trabajar una línea política desde afuera en la República Argentina que empezó a decir, levanten el caballo. Y claro, Nicolaides lo expresó con toda brutalidad, este tema de la desmalvinización, pero significaba sacar a Malvinas de la cabeza y de la agenda de la Argentina, definitivamente. Argentina fue, después de la guerra de Malvinas, fue desarmada. Cuando hoy nosotros miramos nuestras Fuerzas Armadas y nuestro esquema de defensa, lo que nos damos cuenta es que a lo largo de 30 años la Argentina fue desactivada, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista estratégico. Bueno, yo te quiero compartir con vos una reflexión. En la historia hay muchos países que, siendo atacados o siendo los iniciadores de un conflicto, salen derrotados, militarmente derrotados. Pero no necesariamente eso implica una derrota política. Muchas veces tenés una derrota militar
aparente y tenés no tanta derrota política. Y lo que sí yo noto que cuando un país, especialmente un país que no era potencia como el nuestro, lleva a cabo semejante hazaña desde el punto de vista militar, siendo tan inferior a una superpotencia, a una potencia nuclear, con el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, la consideración mundial hacia un país como Argentina fue, o por lo menos debió haber sido, si nosotros nos manejamos de otra manera, como diciendo, guarda con estos tipos. Ok, tenían a la Junta Militar, tenían un proceso, pero fueron a la guerra, el país fue a la guerra. Entonces vos subís de categoría en la consideración internacional. No es que bajás, es si pasás a ser un país que se anima a hacer cosas que no todo el mundo hace. Y a mí me parece que esto no se pudo explotar. Vos quizás estés de acuerdo o no con lo que yo te digo, que no se pudo explotar porque nosotros mismos somos los que no estuvimos orgullosos de la hazaña de las Malvinas. Este es el tema. Yo ¿O comparto acaso absolutamente. no estaba Argentina como para sentarse en la mesa de los países más importantes del mundo? Después de Malvinas, inclusive con ese resultado. Así lo veo yo. Pero obviamente, pero todo depende de su clase dirigente. Claro, Fíjate exactamente. vos que nosotros en el año 83, 84, 85, esta es una crítica histórica, digamos, ¿no? Argentina cancela su proyecto de nación, un proyecto de nación que mal o bien a las patadas, a los golpes, y con algunas cosas con mucho éxito había funcionado por 150 años. ¿Sabes quién inventa el término victoria moral? Viste que nosotros en los seleccionados durante años decían el seleccionado argentino tuvo la victoria moral. ¿Sabes quién inventa el término ese? ¿Lo sabés, Pero Carlos? fue un brasilero, ¿no? No, 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 Victoria no. Muñoz. ¿Quién? Churchill. Ah, Churchill. Winston Churchill. ¿Cuándo lo ¿Con qué? inventa? ¿Cuándo lo inventa? ¿Cuándo se concibe la derrota material que tiene un correlato que es la victoria moral? Con Cuando, Dunkerque. con Dunkerque, Claro, exactamente. claro, Cuando claro. los alemanes tenían cercado al ejército británico en Dunkerque más de 250.000 hombres, que era el ejército terrestre de Gran Bretaña y no tenía más. Y estaban a punto de ser aniquilados o caer prisioneros. Churchill, recién elegido primer ministro, el tipo le dice a la flota británica, miren, vayan y rescátenlos, sáquenlos de Dunkerque y tráiganlos. Estamos hablando de un recorrido de 250 kilómetros, y vuelta. Y el almirante de la flota le dice, no, mire, si nosotros nos metemos en los puertos de Dunkerque, van a hundir la flota, con lo cual nosotros no lo podemos hacer. Entonces Churchill inventa, con un modelo genial de enardecer la moral británica, y hace todo un llamado a barcos particulares para que crucen el canal y vayan a buscar soldados en Dunkerque. Y rescata el 70% del ejército de tierra, y eso le da a Gran Bretaña la victoria, a una Inglaterra derrotada, le da la victoria moral para poder encarar lo que seguía en la guerra. A pesar de que el resultado material había sido terriblemente desfavorable para Gran Bretaña, la agudeza mental de Churchill lo transforma e inventa este fenómeno de la victoria moral. Entonces yo comparto con vos, digamos, lo digo esto Claro. realmente reafirmando lo que vos decís. La derrota material no siempre tiene que tener como resultado una derrota moral. Y lo que la Argentina tuvo fue una derrota moral. Impresionante. Me alegro muchísimo de coincidir en este punto, especialmente con un conocedor como vos de lo que son las consecuencias políticas de la guerra. Te saco de aquí, vamos para Semana Santa de 1987. Recién en la noche del domingo de Pascua, supimos que no se trataba de un golpe de Estado, porque hasta ahí se vendía como golpe de Estado, una cosa extrañísima, después del proceso, unos tipos que se levantan. Vos podés resumir el móvil del levantamiento, si bien es conocido, pero vos fuiste protagonista de ese levantamiento, era un tema de Sí, claro. evitar, digamos, de No fue un evitar que sigan levantamiento, digamos. adelante. ¿Cómo lo categorizarías hoy después de Yo te cuento 33 años simplemente. después? En el ¿Cómo año decís? 87 yo era teniente, tenía 29, 30 años. Y un ejército que volvía de Malvinas, en medio de un proceso de desmalvinización, tenía como dos temas que eran los temas que el gobierno había prometido resolver.
Uno era la reestructuración y profesionalización del ejército, después del tema de Malvinas, y otro era, obviamente, todo el fenómeno de los 70. Entonces, el gobierno del doctor Alfonsín, obviamente pasa tabla rasa todo el generalato anterior y nombra un equipo de generales con el jefe de Estado Mayor a cargo que tenían un fuerte vínculo con el Partido Radical, manifiesto, digamos, y ahí empieza a generarse un modelo de conducción adentro del ejército que no había tenido durante años, vinculado a la política partidaria. Entonces, ¿qué es lo que pasó desde el 83 al 87? Se empieza a generar un enorme malestar por la no resolución de estos dos temas. Y el mensaje del generalato al ámbito político era: no, nosotros lo tenemos manejado, lo podemos conducir, no va a haber reacciones. Hasta que empezaron el tema de las citaciones de los jueces a los oficiales subalternos. Entonces, ¿qué es lo que hizo el generalato? En lugar de separar los problemas y darle solución por separado, permitió que se junten los dos problemas, que eran problemas generacionales además. Había dos generaciones con dos problemas distintos, se juntaron los dos problemas y saltaron en Semana Santa. Semana Santa fue una reacción hacia la conducción del ejército. La conducción del ejército, yo, digamos, le quiero refrescar a todo el mundo que no es una elección, no son conductores del ejército elegidos por el pueblo, son mandatarios puestos por funcionarios elegidos por el pueblo. ¿Y cuál fue la reacción? Fue quedarnos adentro del cuartel. Nosotros nunca salimos de los cuarteles. Fue una protesta a nuestros generales pidiéndole respuesta por los dos problemas adentro de los cuarteles. Ocurrió en dos lugares. Ocurrió en Córdoba, en algunos lugares del país que pasaron desapercibidos, y en la Escuela de Infantería, que era el lugar donde se formaban las fuerzas especiales, los paracaidistas, los comandos del ejército. Yo en ese momento estaba ahí, destinado, era instructor del curso de comando, y se generó una propuesta muy fuerte. ¿Qué es lo que hace el generalato? Le dice a Alfonsín: es un golpe de Estado. Y ahí empieza a funcionar durante el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado todo el cuento, porque además le venden al presidente Alfonsín la idea del tejerazo español. Dejalo que salgan los tejeros y nosotros vamos, los reprimimos, y esto es una victoria de la democracia. Y Alfonsín verdaderamente conoció la realidad cuando se reunió con ustedes, recién ahí, el domingo por la tarde, recién ahí. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Surge la famosa columna del general Alaiz, que arranca desde Entre Ríos el día miércoles. Entonces llega el general Alaiz, rodea y se acaba el tejerazo y victoria para todos. Pero no llegaba nunca Alaiz. Nunca pudo hacer arrancar la columna porque ningún integrante del ejército iba a venir en contra de los que estábamos en Semana Santa, porque compartíamos lo que estábamos, tal vez no se atreviera a decirlo, pero compartían lo que nosotros estábamos planteando. Pasó el viernes, pasó el sábado y Alaiz no llegaba, no llegó nunca, no llegó ni al miércoles de la semana siguiente. ¿Y cuál era el problema político ahí, Carlos? El día domingo, Alfonsín tenía que tener una solución. El día lunes el país se tenía que levantar con el problema solucionado. Y cuando a mí me refiere gente muy allegada a Alfonsín, cuando Alfonsín empieza a preguntar, empieza a mandar senadores, empieza a mandar diputados a hablar, y todo el mundo le refería por él al problema, cuando vuelven a Alfonsín le dice: che, no es un golpe de Estado, no quieren el sisón de Rivadavia, quieren que los escuche. Y ahí Alfonsín, que realmente era un tipo, cuando se da cuenta el día domingo, era un tipo de mucho carácter, y un tipo muy inteligente y muy lúcido, más allá que yo no compartí un montón de cosas, no se trata de que uno comparte o no, sino que era una persona con mucho conocimiento político. El día domingo, cuando va, yo no estaba porque yo era muy joven, digamos, pero habla con un grupo de 30 oficiales, teniente coroneles, mayores y capitanes, y vuelve a la Plaza de Mayo y dice: esto no es un golpe de Estado, hay tipos ahí que combatieron en Malvinas. Me sorprende la falla de inteligencia. ¿Cómo puede ser que no supiesen lo que ustedes pensaban? Es raro, había mucha falta de interlocutores ahí. Y había mucho juego político y mucha falta de interlocutores válidos, ¿no? Perfecto. Y vos, el domingo, cuando se anunció
la obediencia debida ahí, porque no, ¿cuándo fue obediencia debida? ¿Cuándo fue punto final? Bueno, primero fue obediencia debida y después punto final. ¿Vos sentiste que eso liberaba de responsabilidad política y penal básicamente a los oficiales del ejército, los que no habían dado las órdenes y los que no habían violado derechos humanos de ninguna manera? ¿O sentiste durante décadas que esto estaba potencialmente para revisarse cada tanto tiempo? ¿Cuándo se termina No, la lucha de subversión-antisubversión? no, a ver, yo lo que pensé en ese momento es que, y lo que nosotros le pedimos al presidente Alfonsín fue una solución política al problema. Las soluciones políticas son como las salchichas, Carlos. Todo el mundo quiere comerla, pero no quiere cómo se hace, digamos, ¿no? Nosotros le pedimos la solución política. La solución política que generó en ese momento el modelo político a los 30 días fue obediencia debida y punto final. Mi visión en ese momento y actualmente de los 70 era que en un proceso de una guerra que había vivido la República Argentina, las Fuerzas Armadas habían intervenido con un mandato presidencial por un decreto presidencial. Y las guerras siempre son cruentas y las guerras tienen bajas. Vos te Y estás a partir refiriendo al decreto de Luder del 75 y de Isabel Martínez de Perón. y del operativo Independencia antes. Claro. Después, Claro. primero el de Luder y después. Pero vos fijate que el problema fue el proceso. Lamentablemente, un hecho totalmente legítimo, necesario, inevitable, que es las Fuerzas Armadas defendiendo al país de una agresión terrorista argentina y extranjera, o de tipo de argentina, de extranjera, una insurrección guevarista por otro lado, y después la resaca de lo que fue el peronismo con las formaciones especiales, con el caso de Montoneros, algo legítimo, por culpa del golpe se convierte, históricamente hablando, en ilegítimo. Esto es lo que arruina todo. Sí, Y después, yo no sé lo que vos pensás de la aplicación de la pena de muerte en caso de guerra, que esto tema de secuestrar, infiltrar, desaparecer, y viste, quedó mal para la historia, lamentablemente quedó mal. Bueno, el tema es que esto es del diario del lunes. En marzo, febrero del año 76, hasta el Partido Comunista pidió golpe de Estado en la República Argentina, digamos, ¿no? Es verdad. Todos, absolutamente todos. Timerman, desde el diario La Opinión, todos los medios de comunicación, todo el mundo preguntaba por qué todavía sigue Isabel Martínez Perón ahí. Entonces lo que digo es, el contexto es más complejo. Pero volvamos al 87. Nosotros lo que sentíamos es que después de Semana Santa y con el diálogo con el presidente Alfonsín, que yo no estuve presente, vuelvo a repetirlo, no soy protagonista de ese diálogo, pero las referencias que yo tengo de la gente que estuvo fue un diálogo extraordinario, que el presidente Alfonsín empezó a entender una de las cantidades de cosas que nosotros planteábamos. Entonces, le pedimos una solución política al problema, se lo pide Rico, que en ese momento viene de San Javier y se hace cargo de la situación, con el enorme valor personal que lo caracteriza, más allá de la opinión política que podemos tener de él, la condición natural de Rico siempre fue el valor y siempre fue el nivel de exposición personal en todas las cosas que hizo en su vida. Y cuando Rico le pide una solución política, la política devuelve dos herramientas de naturaleza jurídica, la ley de obediencia de vida y la ley de punto final. No eran la mejor solución porque lo que estaba diciendo era de acá para acá sí, pero de acá para acá no le daban un contexto de guerra a la situación vivida durante los 70, pero era la solución política que podía dar el sistema político. Nosotros no condicionamos decir queremos esta herramienta. Claro. Lo que nosotros dijimos es, den una salida política de esto. Y herramienta con la cual se entró a los 90, con los 70 pacificaba. Esta es la realidad, digamos, ¿no? Desde el 87 en adelante, hasta que sube Néstor Kirchner, realmente de los 70 no se hablaba en la Argentina. A partir de la asunción de Néstor Kirchner en el pacto con Berbisky, vuelve de nuevo el tema de los 70 como arma arrojadiza para generar un modelo de sustento moral ideológico que justifique 12 años de saqueo, digamos, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Mira, lo que te voy a decir se suele llamar historia contrafáctica y es normalmente descalificado, pero yo me pregunto, ¿por qué uno siempre quiere hacer estos juegos
de qué hubiese pasado si tal o cual cosa, si no se implementaban los indultos de Menem, porque recordemos que obediencia debida y punto final desincriminaron a la mayor parte de las Fuerzas Armadas y también liberaron a los subversivos, con excepción de las cúpulas. Pero cuando Menem asume, las cúpulas de Montoneros y las cúpulas de la Junta Militar estaban condenados y presos. A mí me parece que ese indulto, que puede ser entendido en el marco del espíritu que vos decís, salió mal eso. ¿Qué hubiera pasado si seguían presos y cumplían la condena? ¿Vos creés que lo mismo en el 2003 se hubiera revisado todo de nuevo? Yo tengo mis dudas, pero Yo bueno, creo que sí. estamos... No se revisó por un tema por un tema jurídico, no se revisó por un tema de naturaleza histórica, sino que fue un pacto entre Berbisky y Kirchner, un pacto político. Se revisó porque era necesario volver a inventar un arma arrojadiza en términos políticos. Con lo cual, si hubiera vuelto a creo yo que de darse las circunstancias que se dieron, de haberse dado Kirchner con su modelo político y de haber seguido existiendo Berbisky en ese momento, hubiera vuelto a existir el pacto. Bueno, perfecto. ¿Vos cuándo empezás con Macri? ¿Y cómo es tu acuerdo inicial con Macri? ¿Es en 2002, 2003, compromiso para el cambio? ¿Fuiste No, importante funcionario de la ciudad? Ah, ¿es muy posterior a eso? muy posterior. Yo me retiré del ejército en el 98 y me fui a trabajar en el ámbito privado y ahí desarrollé en una empresa como ejecutivo y me fui de esa empresa en el 2002. Yo me voy en junio del 2012, después de 14 años y pico de trayectoria en la empresa. Me voy porque además tampoco tenía dos problemas. Uno, que para seguir desarrollándome me tenía que ir a una operación de esa empresa en Brasil, que no estaba dispuesto a irme, por mi familia, digamos. Y dos, después de asumir Cristina en diciembre del 2011, y después que la primera medida, que es el cepo cambiario, todos los que teníamos reflejos históricos dijimos, gobierno que toca el dólar, termina mal. Perfecto. Quiere decir que tu entendimiento con Macri surge desde el punto de vista político en esos momentos, porque vos primero estás en la Agencia de Control Gubernamental, eso a nivel ciudad, y después estás en aduana, ¿no? Vos simplemente eras un funcionario. A Macri le llevan mi currículum. Y le dicen, Sí, es la cosa. este tipo está saliendo ahora del mundo corporativo, tiene mucha experiencia en gestión de conflictos, y el gobierno de la ciudad tenía un problema serio con la agencia de control, que el promedio de duración de un director de la agencia de control era 8 meses. Y yo llegué a 3 años, digamos, ¿no? Entonces le dieron el currículum, me llamaron del gobierno de la ciudad y me hicieron una entrevista y me dijeron, mirá, tenemos un lugar muy complicado, qué sé yo. Y yo fui ahí, a la agencia de control. Claro, o Pero sea, yo vos no entraste quiero... como un elemento técnico dentro de la estructura del macrismo, digamos. No, dentro de la estructura del gobierno de la ciudad. Yo fui a servir al gobierno de la ciudad, no al macrismo. Claro, está bien, está bien, está bien. Yo nunca fui afiliado al PRO, nunca hice política con el PRO. ¿Pero hablabas políticamente con Macri o hablaste políticamente con Macri en todos estos años? Sí. ¿En todos estos años? Ah, sí. Con Horacio Rodríguez Larreta, jefe, era el jefe de gabinete, era el jefe mío, y hablaba, no te digo que todos los días, pero quincenalmente con Mauricio de temas de la ciudad y de encuadres políticos. Yo en el gobierno de la ciudad le empecé de alguna manera también a explicar a Mauricio el curro de los derechos humanos. Los 2.000 millones de dólares en indemnizaciones que nunca dijeron a quién se las pagaron, por ejemplo. Hablaba de temas políticos, pero en general eran más conversaciones de temas de gestión y de temas de la ciudad que de temas políticos, ¿no? ¿Y vos por qué dejás ese ámbito político? ¿Cómo fue? ¿Un deseo personal de hacer política vos? ¿O una discrepancia con el contenido ideológico? ¿O algo que, digamos, que te molestaba políticamente? No, yo me sumé desde el gobierno de la ciudad. Yo trabajé en la Fundación Pensar 3 años, armando equipos técnicos. 3 años, manejé la Comisión de Defensa durante 3 años, convoqué gente para todos los equipos técnicos, y yo me sumé al
proyecto en el año 2014, era un proyecto que tenía que ir a competir en el 2015, que era un proyecto de transformación de la Argentina, que era un proyecto realmente de ir a transformar estructuras de naturaleza política que eran vetustas, que estaban llevando a la Argentina al fracaso sistemático. Y me sumé con mucha vocación. Y cuando ganamos en el 2015, un día me llama Mauricio a los pocos días de asumir y me dice, necesito que vayas a la aduana. Estaba en la casa de gobierno. Yo, sí, voy acá. No, no, necesito que vos vayas a la aduana. Yo, pero Mauricio, a ver, yo no hago comercio exterior, primero. Segundo, no soy un especialista en comercio exterior. Sí te digo que tengo una gran experiencia en organizaciones, eso sí, de transformación de organizaciones. Yo la agencia de control la había trabajado muchísimo en todo el proceso de transformación de la agencia. Me dice, no, yo quiero que vayas a hacer eso que hiciste en la agencia de control. Yo, mira que en general no es que yo tengo gestiones de convivir con problemas. Si yo tengo tu respaldo, voy a ir y voy a transformar la aduana. Sí, anda y transformar la aduana. Bueno, y ahí fui a la aduana. Y cuando yo vi que en el 2016, 2017 empieza el llamado proceso gradual, ahí entré en confrontación ya importante con determinados sectores, donde mi postura era, miren, las cosas siempre son graduales. Una operación quirúrgica es gradual. La gradualidad no la da el tiempo que hay entre paso y paso de cada una de las partes del proceso. Lo da por la secuencia. Es obvio que la gradualidad en una operación quirúrgica es primero en la anestesia, después corto, opero y después vuelvo a coser. Lo que no puedo Pero tener es... gradualismo que a vos te molestaba está referido a tu capacidad, a tu libertad de maniobra en aduana, o te referías a la política económica en general? No, económica y a toda la política en general del gobierno. El gobierno con el gradualismo, para mí, de alguna manera, disfrazó en el 2016 y el 2017 la falta de vocación de entrar por los temas que había prometido entrar. En el medio de ese 2016-2017 veíamos un proceso de toma de deuda aplicada a gasto corriente. Yo lo veía aplicada a gasto corriente y que decía, esto no cierra, estamos tomando deuda para pagarla dentro de 2 años, que no sabemos cómo va a recaudar la plata. Y en el año 2018, ya con la ley del aborto, yo entro en un proceso de confrontación interna importante, digamos, ¿no? Porque le decía, en qué momento yo vine a un gobierno que prometía hacer un proceso de transformación clásico y característico de la centro-derecha, y me encuentro de repente en un gobierno de centro-izquierda y me siento muy cómodo. A mí la política económica... Sí, decime. No, lo que te quiero decir es que yo siempre he tenido posturas muy claras en mi vida. Puede estar de acuerdo o no de acuerdo, digamos, y esto es absolutamente discutible. Pero yo siempre trato de ser muy claro en dónde estoy parado, y ya en el 2018 me sentí muy incómodo, y finales del 2018 ya era romance terminado, porque además, yo ya era vicepresidente de Banco Nación. Con lo cual, cuando vos sos funcionario público el año de una elección, vos lo sabés bien porque has tenido presencia importante en la política, el año de una elección vos tenés que tomar una decisión si vas a apoyar al gobierno en el cual estás o no lo apoyás. Exacto. Y yo decidí no apoyarlo y pararme enfrente, digamos, ¿no? Me preguntaba. Sí. No, a mí, te digo la verdad, la política económica de Macri, cuando yo la vi anunciada en diciembre del 2015, lo escucho a Stroessner, lo escucho a Pratgay, y yo me agarré la cabeza porque yo dije, esto es lamentablemente la última etapa de Martínez de Oz. Repetido 35, 40 años después. Y me hizo acordar también en los anuncios, nomás, a los últimos 2 años de Alfonsín, con lo cual yo, igual que vos, sabía que eso terminaba mal, que terminaba en un desastre. El gobierno de Macri se suicidó por haber optado por un modelo económico que todo el mundo dice, no, son los planes sociales, no bajaron el gasto. No es eso, es la deuda. La deuda, lo que te hace caer es la deuda. Es lo que vos decías recién. Tomás deuda para dentro de 2 años y no calculás dentro de 2 años qué va a pasar con ese vencimiento. Además se tomaba deuda porque sí, sin ninguna... Lo mandaron a Caputo a nivel internacional y a Stroessner con el Banco Central. Esos jueguitos en finanzas terminan de modo catastrófico. Por eso cayó Macri. Claro, lo que pasó que generó... Mirá, siempre trato de ser siempre sintético y resumo el tema. En la Argentina
cultura de los últimos 30 años, los que decían defender al Estado destruyeron al Estado. Pararon los trenes, regalaron los puertos, vendieron aerolíneas, la volvieron a comprar, regalaron YPF, la volvieron a comprar, destruyeron todas las instituciones. Y los que decían defender al ámbito privado, productivo, empresario, generaron una tasa del 75%, con lo cual no podés producir ni un caramelo. Con lo cual digo, es la Argentina, el problema es la Argentina de la impostura. Porque este tema que vos decís de la generación de deuda terminó en una bicicleta con la elite, Levac y el precio del dólar fenomenal. Yo me acuerdo a Federico Sturzenegger, que yo lo aprecio mucho y lo valoro muchísimo, cuando defendía el dólar a 68 pesos sacando reservas, ¿no? Entonces vos decías, pero esto es una locura. No, Todos sabemos que cualquier fenómeno masivo... Además, el Fondo Monetario le da plata a Argentina, un mega préstamo para ir pagando la deuda, y se usa ese dinero para rematarlo en el mercado, para que pudiesen salir los que armaron la bicicleta financiera. No, lo que pasó en ese año es impresionante. Catastrófico. Y yo siempre digo, pero Sturzenegger, yo tengo la misma edad que vos, creo que tengo un año menos que vos, pero Sturzenegger tiene apenas 4 o 5 años menos que nosotros. Digo, ¿no se acuerda de Martínez de Oz? ¿No se acuerda de los últimos 2 años de Alfonsín? ¿No vieron lo que sucede con estos pedales financieros? La bicicleta financiera que además es una tremenda injusticia para la gente que no tiene la posibilidad de lucrar con eso. Yo puedo maniobrar en un ambiente así, pero la gente es la que paga el costo de esto. Y la deuda esa queda en cabeza del pueblo. Y una deuda constituida de esta manera es ilegítima. Y no quiero parecer de izquierda, que no lo soy, pero es una injusticia tremenda. Es una injusticia tremenda que vos traigas dólares de afuera, los multiplicás con un interés artificial pagado por el mismo gobierno. Y un día decís, yo me voy, me llevo 40% en dólares. ¿Y la deuda qué queda? ¿Para el pueblo? ¿Qué lógica tiene esto? ¿Cómo puede ser que pase otra vez lo mismo en Argentina? Yo por eso mi indignación con el gobierno de Macri. Yo te digo la verdad, si no hubiera hecho esto, y bueno, yo tenía que decir, mira, yo esperaba que fuese malo, fue bueno, lo saludo, listo, lo voto, pero hicieron las cosas mal, en forma horrible. Yo, en mi íntima convicción, siempre supuse que el gobierno de Mauricio era un gobierno de transición. No lo veía como un proyecto, porque vos te das cuenta que era un conjunto de excelentes ingenieros y maestros mayores de obra contratados sin un plano. Entonces, cuando llegaban a la obra decían, ¿dónde está el plano? No, no hay plano, hay un render, es una foto que nos imaginamos del edificio. El flaco no puede trabajar, digamos, ¿no? Entonces, pero jamás me imaginé, porque acá el proceso que vos estás relatando tiene 2 etapas, ¿no? Uno, primero los bonos 2016-2017. Los bonos del 2016-2017 empapelamos con casi 68 mil millones de dólares de bonos, terminaron estrellados en el año 2018. Claro. ¿Quién los compró? ¿Quién recompró esos bonos? Entonces lo que digo es, ahí es un tema complejo. Y después vino la deuda con el fondo, digamos, con lo cual... Claro. Más el cuasi fiscal del Banco Central. Bueno, pues ni hablemos. Ese es otro también. No, ni hablemos. Todo eso va sumado. Ahora, Carlos, la pregunta del millón es cuando yo escucho los planteos políticos de gente que es amiga mía, que yo la quiero mucho, que son tipos íntegros, que han estado poniéndole mucho lomo a este proyecto. No, lo que pasa es que la oposición no nos dejó gobernar. Digo, pero ¿cómo puedes decir eso? Te dejaron tomar 100.000 palos sin preguntarte qué ibas a hacer con eso. Exacto. Si eso es oposición, díganme que es una cosa que uno tiene en contra, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la ideología económica de NOS? A ver si la pudieses explicar brevemente. Nosotros casualmente lo que no tenemos es un esquema ideológico. Nosotros lo que tenemos es una percepción y un vínculo muy directo con la sociedad. Nosotros lo que creemos, por lo cual nuestra propuesta económica no es universal, nuestra propuesta económica es para Argentina. Nuestra propuesta económica hoy en la Argentina es muy simple y no requiere demasiadas modificaciones. Argentina necesita producir, porque lo que la Argentina necesita urgente es generación de empleo. El modelo económico de la Argentina tiene un encuadre político, no es social, es político. Y antes de eso es moral. ¿Por qué? Porque la Argentina hoy tiene 12 millones de rehenes, que son rehenes del sistema político, Carlos.
que todos los meses cobran un plan, un subsidio que no les alcanza para vivir. Y la política, el sistema político, a través del voto, lo tiene secuestrado. Lo primero que hay que hacer en un modelo económico es rescatar y liberar esos rehenes. ¿Cómo se liberan esos rehenes? A través de empleo. ¿Cómo generas el empleo? Haciendo una readecuación razonable del modelo impositivo, que hoy en la Argentina no puedes producir. Con este modelo impositivo es imposible producir. Para poder generar el modelo de la reducción impositiva, lo que necesitas realmente es achicar el gasto fiscal y bajar el gasto público. Con la bajada de los planes transformados en empleo genuino, vos lo que generás es un alivio del gasto público que te permite bajar impuestos. Este es el ciclo virtuoso que nosotros pensamos. Entonces, bueno, pero primero viene la moneda. Digo, mira, la moneda es una consecuencia de un proceso virtuoso económico, no es la causa. Otra vez volvemos a las teorías de los Sturzenegger y de los financistas, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es, si la Argentina genera un modelo virtuoso desde el punto de vista del empleo, de la producción, de la bajada de asistencia pública a gente que ya no necesita porque tiene empleo y trabajo genuino, esto va a aumentar el consumo aumenta la producción. En ese ciclo virtuoso, si el Estado deja de tomar deuda escandalosa todos los meses para pagar gasto corriente al 47-48%, el proceso virtuoso de la moneda viene a mediano plazo. Bueno. O sea, veo que te focalizás fuertemente en el tema de la deuda pública. Yo también, de la misma manera. Creo que es un tema gravísimo y algún día hay que terminar con esto, directamente. Es un carnaval. Bueno, le estamos dando una hipoteca a nuestros nietos que es imposible de levantar. Claro. Buenísimo. Hablemos unos minutitos más finales, si podés, Gómez Centurión. ¿Cómo jugás el 2021 y el 2023? ¿Qué querés que suceda? ¿Vas a competir de nuevo en el 2023 con tu partido? ¿Estás dispuesto a ir a coaliciones mayores? ¿Estás dispuesto a, en el caso de que haya varios candidatos, a hacer internas o dirimir tu figura en las PASO? Pero empecemos con el 2021, que es más fácil. ¿Cuál es tu idea? Y una pregunta, ¿tu domicilio, por dónde serías candidato vos en el 2021? ¿Capital o provincia? Yo soy nacido en Capital, pero hace 25 años que vivo en la provincia de Buenos Aires. Hoy mi distrito es la provincia de Buenos Aires. Pero yo quiero empezar por el 2019, si vos me permitís. Bueno, dale, claro que sí. Yo en el 2019 me pasé febrero, marzo y abril tratando de convencer toda una serie de dirigentes de decirles, en este modelo de la polarización, que son dos caras de la misma moneda, con distintas formas, distintos gestos, distintos niveles de moralidad pública, pero al final de la moneda, en términos de resultados, son dos caras de la misma moneda. Nosotros lo que tenemos que armar es un espacio político de centro-derecha con un modelo razonable de proporción entre sociedad y gasto del Estado, con generación de empleo, producción, ahorro. Y traté de convencer a varios dirigentes. Uno fue José Luis Esper, que vayamos a las PASO y armemos un espacio político de mayor dimensión, y no lo logré. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te decía él? ¿Que no quería? ¿Qué es lo que decía? Había desconfianza, no había tampoco a lo mejor la cabeza de la necesidad de un espacio que empiece a hablar de otros temas en la Argentina, como es el tema cultural, como es el tema de los valores, como es el tema de un montón de temas que hoy no se tratan en la Argentina. Y yo fui solo el año pasado, con una campaña de 5 meses, sin un solo recurso económico, silenciado por todos los medios de comunicación masivos, saqué casi 3 puntos en las PASO, 2,97. Casi 820.000 votos. Entonces, cuando terminaron las elecciones, nos juntamos con 50 dirigentes que habían trabajado en toda la campaña a nivel nacional. Otra característica que tuvo nuestro voto el año pasado, que tuvo una connotación absolutamente federal. Hubo 6 ciudades de la Argentina, de Misiones, de Santiago del Este, Mendoza, que salían tenía el presidente Macri sin lista abajo y sin campaña. No había ido siquiera a los lugares. ¿Por qué? Porque nosotros representamos una reivindicación de los valores históricos, culturales de la Argentina, que tienen un correlato en la vida pública, digamos, ¿no?
nos juntamos con los 50 dirigentes y dijimos, armemos el partido político. ¿Por qué? Porque el fracaso de Argentina, el fracaso que lleva a la Argentina durante más de 3 décadas, lo que requiere es una herramienta a nivel nacional con una propuesta clara, una plataforma clara, con un compromiso claro de una marca y de distintas caras que se comprometen a elaborar una plataforma. Vos viste que el modelo de los frentes hace 3 décadas que viene el frente de la media mañana contra el frente de la media tarde y los dirigentes pasan de un lado para el otro, sin escándalo, ¿no? Pichetto pasa de la lista de senadores del Frente para la Victoria, pasa al otro frente, candidato a vicepresidente, sin ponerse ni siquiera rosado, no colorado. Entonces, digamos, en este modelo, nosotros la propuesta es que hay que devolver la institucionalidad a la política a través de los partidos. Entonces, en el 2021, que no es una elección nacional, es una elección provincial, las provincias eligen sus representantes a nivel nacional, provincial y municipal. Nosotros tenemos armados 20 provincias de las 24 y creo que vamos a llegar, están cerrados los juzgados federales, no te reciben las fichas de apelación, así que yo creo que por el tiempo que tenemos vamos a llegar en 10, 12, 15 provincias argentinas con el partido propio a competir a nivel nacional, provincial y municipal. Y yo voy a ser candidato en la provincia de Buenos Aires. El 2023... O sea, vos, a ver si entiendo, vos vas cabeza de diputados por la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. 450.000 votos más o menos necesitas para entrar. Exacto. Perfecto. En 2023... Y tiene una pregunta. ¿Harías alianza para el 2021 o no es conveniente? Yo lo que veo es que hay gente que tiene como mucha convicción de nacionalizar una elección. Nacionalizar la elección le conviene solamente al sistema político del frente de la media mañana contra el frente de la media tarde. No, pero por ejemplo te digo, a ver, yo estoy imaginándome quién puede competir por la provincia, que no sea ni el PRO, ni Cambiemos, ni el Frente para la Victoria. Y me lo imagino a un López Murphy, a vos, a Espert, todo eso por la provincia, ¿no? Yo te hago la siguiente reflexión, Carlos. Para el 2021, Napoleón decía, hay que marchar dispersos y combatir juntos. El combate es el 2023, porque es el proceso que transforma o no la Argentina. Entonces, yo lo que digo es, en la provincia de Buenos Aires, supongamos que logremos un acuerdo que hasta ahora no hemos logrado, porque también hay cosas que nos vinculan. Nos vincula el respeto, nos vincula la valoración del otro, pero hay cosas de naturaleza política que también nos separan, como vos sabés perfectamente que es la política. Suponete que lleguemos a un acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a competir todos en las PASO para ver quién es cabeza de lista? Cuando en la provincia necesitas 2.66 para meter un diputado. Esta es la pregunta que yo me hago. No sé si quedó claro el planteo. En realidad vos ponés 2,66 de los votos totales, pero en realidad hay piso del 3%, ¿no? 3%. Así que, sí. Pero lo otro es ir a un frente de nada para discutir adentro quién es el primero y el otro que se autopercibe automujer es el segundo. Es un disparate, digamos. Tiene mucha lógica lo que vos decís. Lo conveniente para vos y tu partido en el 2021 es ir solos, probarse solos en cada distrito y después para el 23 sí estás abierto, supongo, a una alianza mayor. Te aclaro, Carlos, que hay muchas provincias que estamos hablando con fuerzas políticas, con partidos que tienen una visión muy parecida a nosotros, que defienden los mismos valores, que son pro vida y qué sé yo, y es muy posible que en alguna provincia tengamos el acople de un partido provincial en la lista para abajo, o de algún partido nacional. Pero el análisis es provincia por provincia. Vos lo sabés muy bien, porque hay gobernadores, hay patrones de la vereda como gobernadores que un tipo te hace la maniobra para dividir la oposición en 5 y el otro te hace la maniobra para juntar la oposición en 2. Entonces, el tema es provincia por provincia. Perfecto. Y entonces para el 2023 sí estás dispuesto a hacer entendimientos mayores. Yo digo, ya lo propuse el año pasado yo. No es que estoy pensando qué hago en el 2023. No te estoy echando, escuchame, de ninguna manera te estoy echando la culpa a vos de que en el 2019 haya habido varias listas afines, no, para nada, ¿no?
No, pero te quiero contar cuáles son los antecedentes de esto. Ahora, lo que también digo es, dirigentes, tomémonos el trabajo de armar un partido que tenga claramente una postura política y una postura sobre cada uno de los temas. Midamos eso el 2021 con el voto de la gente y en el 2023 pensemos en competir en un modelo con una plataforma clara que estamos proponiendo a la ciudadanía y competir adentro de ese modelo. A mí no me asusta la competencia. No, a mí no me asusta perder, porque la verdad es que el proyecto no soy yo, digamos. Mi proyecto el año pasado era ponerle voz a la política en una cantidad de valores que hacía años que estaban ausentes de la política. Totalmente. Y logré el cometido. Yo no soy el proyecto. Yo ya estoy amortizado, Bueno. Carlos. Yo sobreviví a una guerra, tengo 5 hijos, tengo 6 nietos, sobreviví a la función pública, estoy amortizado, digamos, no soy yo el proyecto. Bueno, un placer enorme hablar con vos, Juan José Gómez Centurión, realmente. Lo mismo, Como te das Carlos. cuenta, bueno, yo estuve muchos años retirado de la política, pero siempre en contacto. Ahora quizás haga política, lo más probable es que sí. ¿Y con quién vas a hacer bueno, política, Carlos? Bueno, yo estoy en el Partido Demócrata de la Capital Federal, que fue mi primer partido hace 40 años, ahora volví al Partido Demócrata. ¿Vas a ir con Bueno, Cambiemos? no, justamente estamos tratando de cambiar el partido para no ir con Cambiemos. No, yo con Cambiemos no, Yo tengo Bueno, pero yo te problemas estoy haciendo el ideológicos. reportaje ahora, por eso te digo. Eso mismo. Ahora te hago yo el reportaje. Primero te dice yo reportaje, ahora vos. No, negativo. No hay intención de mi parte de hacer absolutamente nada con el macrismo. Lo mío es ideológico. Yo al partido PRO lo veo como un partido socialdemócrata. Y la verdad que yo no concuerdo con esa ideología y mucho menos con la socialdemocracia en Argentina. El radicalismo también es socialdemocracia. Yo soy un liberal de derecha. Soy un liberal en temas económicos, soy un demócrata en temas políticos, pero me importa un montón de cosas que vos dijiste. Por ejemplo, la cultura, la historia nacional, los símbolos nacionales. No son cuestiones menores. Muchas veces los liberales no prestan atención a esto. Bueno, para mí sí es importante. Y para mí el tema Malvinas es muy importante. Bueno, pero y si Carlos, yo tengo un gobierno en el futuro, la reivindicación de la causa Malvinas y el honor permanente a los soldados es una prioridad nacional. Es decir, lo que pasó no puede volver a pasar. Yo lo que te digo, Carlos, es que la Argentina es un país desintegrado. Desintegrado moralmente, es un país desintegrado territorialmente y es un país desintegrado desde el punto de vista institucionalmente. Argentina tiene que volver a reivindicar su proyecto de nación, que es lo que nos une. La política durante décadas nos ha segmentado y nos ha dividido y nos ha gestionado con 2 herramientas, con el miedo y con el odio. Miedo y odio. Bueno, pero como estamos de acuerdo, yo creo que si sometemos esto último que vos... yo digo que si sometemos esto último que vos acabás de decir a la consideración general de la ciudadanía, la gente seguro que está de acuerdo. Y yo creo que cada uno de nuestro punto de vista puede trabajar en este sentido y ojalá que coincidamos, sinceramente. Yo tendría sumo interés en que en un frente más grande para el 2023 podamos estar todos del mismo lado. Ojalá que sea así. Y si no, será de las bancas parlamentarias coincidiendo en estos temas clave para el país, que incluyen seguridad, incluyen reconstrucción del ejército argentino. Yo creo que ya el prejuicio del proceso de eso ya... hay gente que ni sabe lo que fue, pasaron 40 años, 44 años, ¿cuánto pasaron? Ni quiero sacar la cuenta, ¿no? Pero, el 80% de la población que vota no sabe lo, es más, creo que, mira, me parece que vos y yo estamos el 6% más viejo de la población. En la pirámide, ¿viste? Pues es una pirámide. Mira, cosa que es buena en Argentina, ¿no? Cosa que es bueno que haya mucha población joven también, ¿no? Que generalmente es como un signo de poderío económico o de potencialidad de progreso económico. Potencialidad, claro. Exactamente. Es mucho peor tener una población vieja, ¿no? Una población con la pirámide invertida, tipo España, Italia. Así que bueno, ojalá que coincidamos. Un placer realmente muy grande hablar con vos, además en estos términos tan cordiales. Realmente feliz de haber compartido estos minutos con vos y con la gente de tu partido también, que también son personas excelentes. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos, y que no sea la última. Por supuesto. Y bueno, después generamos alguna comida entre vos y yo o con algunos dirigentes también, ¿ok? Gracias Muchas a todos gracias. Gracias a todos. Un abrazo a todos y gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Hasta pronto. Más tarde va a estar esto subido a YouTube. Supongo que por
por parte de varios. Gracias Bueno. a todos. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.